económica le contamos que el desempleo sigue bajando y estamos en el top 5 de países con menor inflación. 8 grandes empresas también generarán aún más oportunidades para los ticos. ¿Por qué el Poder Judicial sigue mandando a la casa a los sospechosos de cometer los peores crímenes? ¿Pifias o algo más? ¿Cuáles serán las primeras declaraciones del presidente Rodrigo Chávez tras los allanamientos y detenciones de este martes? Averígüelo más adelante en esta conferencia de prensa que comienza de inmediato. Buenas tardes al presidente de la República, jerarcas, ciudadanos y medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes, señor ministro, patrones, jefes que nos ven, pueblo de Costa Rica. Siempre es un honor estar en sus pantallas, donde quiera que estén localizados. Le doy la bienvenida a mis colegas de gobierno, a la fracción que trabaja y lucha desde el Congreso para avanzar al país. Muchas gracias, señoras y señores diputados, por venir. Obviamente la fracción oficialista, porque yo creo que solo esa es la que cabe en esa descripción que hice. Adelante. Bueno, y a los señores de la prensa, bienvenidos también. Adelante, don Arnold, hoy vamos a ensayar hacer la conferencia de prensa más corta, de menor duración, pero con la misma sustancia, o tal vez más. Muy bien, tenga la bondad. Presidente del Gobierno impulsará la vía rápida para el proyecto de ley de jornadas excepcionales 4x3, una iniciativa de mucho valor para las empresas que hacen negocios en nuestro país. Vamos a invitar a pasar al frente a la fracción oficialista, a los diputados que representan la fracción oficialista y también a los representantes de las diferentes cámaras empresariales del país. Antes vamos a iniciar primeramente con un mensaje del señor presidente, después de escuchar al presidente con Ronald Ladner, presidente de Asofras, y posteriormente la diputada Pilar Cisneros Gallo de la fracción oficialista. Adelante, señor presidente. Primero que todo, bienvenidos a este grupo tan distinguido. Si usted pudiera, amigo camarógrafo, no sé cómo le llaman a eso, para que se vea la cantidad de gente que está aquí en un tema fundamental para el país. Yo les he dicho, costarricenses, el país podría ser, en términos de ingreso per cápita, progreso, bienestar, el Singapur de las Américas. No hay la menor duda. Pero ¿qué es lo que tenemos? Un sistema que no permite en muchos frentes aprovechar el valor agregado que podríamos generar como economía. Y por eso, el gobierno va a impulsar por la vía rápida el trámite del proyecto de leyes para las jornadas 4x3. Perdón, el trámite del proyecto de jornadas extraordinarias 4x3. Ya este proyecto cuenta con un dictamen afirmativo de mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea, y por eso agradezco a los diputados, a los que les he visto una disposición para aprobar las jornadas 4x3, porque lo que está en juego es el futuro de nuestra juventud, de nuestros futuros nietas, hijos, sobrinos y de esta patria. Tenemos en estos momentos cifras históricas de bajo desempleo. Tenemos que seguir creando trabajos en la parte más productiva de la economía. Y por eso estamos aquí hoy. Aprovecho, porque no hay que ser en lo más mínimo mezquino, para agradecerle a las y los diputados la aprobación
los votos positivos para las reformas que permitirían, y una vez quiero aprovecharlo, doña Pilar, para las reformas que permitirían la extradición de los criminales de alta peligrosidad involucrados en el narcotráfico y el terrorismo internacional. Ahora, con ese agradecimiento de corazón, les hago un llamado patriótico: demos las oportunidades y evitemos que... Don Arnold, ¿algo más? Seguimos con la intervención de don Ronald Lackner, presidente de ASOFRA, señor presidente. Adelante, don Ronald, bienvenido. Muchas gracias. A usted las gracias. Vean, vengo hoy a pedirles a los diputados que por favor nos aprueben una vía rápida para el proyecto de jornadas extraordinarias, que no es más que una nueva jornada, una nueva alternativa de jornada, para que las empresas que necesitan trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, lo puedan hacer con toda la seguridad jurídica. Les voy a dar unos ejemplos de por qué esto es tan importante. Solo en la parte occidental, en Grecia, tenemos la capacidad de atraer 30 empresas que generarían 40,000 empleos solo ahí, solo en el occidente. Además tenemos en zonas rurales parques que están deseando esa inversión en Orotina, en Siquirres, en Turrialba, en Punta Arenas, en Iberia, en San Carlos. En todas estas hay capacidad para atraer estas empresas. ¿Qué es lo que pasa? Que Costa Rica tiene que salir al mundo a buscarlas. Ellas no vienen solitas. Y Costa Rica está compitiendo con Colombia, con México, con República Dominicana, que todos ellos tienen legislaciones modernas que ya incluyen la posibilidad de trabajar 24/7. Además, son países más baratos. Y México quedó fuera de los aranceles. Entonces, esa es la necesidad y la urgencia. Y por eso le pedimos a los diputados con vehemencia que por favor aprueben una vía rápida para que este proyecto, para que las mayorías de diputados que sí lo aprueban, que sí lo apoyan, puedan discutirlo, votarlo y aprobarlo. Eso sería, señor presidente. Muy bien, quédese medio, don Ronald. ¿Algo más? Sí, seguidamente las declaraciones de la señora Pilar Cisneros, diputada oficialista. Pero antes de eso, ¿yo puedo jugar de periodista? Sí, señor. Don Ronald, qué vergüenza antes de doña Pilar, eso sí me embarqué. Don Ronald, ¿usted se acuerda de la campaña del 2022? Porque yo me acuerdo de manera clarísima a José María Figueres, y no estoy haciendo política, diciendo que las jornadas 4-3 eran parte del programa que él tenía y el Partido de Liberación Nacional y los diputados que ellos pusieron. Las jornadas 4-3 era un elemento fundamental para la generación de empleo en Costa Rica. ¿Me equivoco, don Ronald, o me lo soñé? No, es correcto, señor presidente. Y le voy a decir algo todavía que a mí me impresionó mucho cuando lo estaba estudiando ayer. Este proyecto tiene 23 años de estarse discutiendo en el Congreso. Han pasado 7 gobiernos, 2 de la Unidad, 2 de Liberación, 2 del PAC y la administración Chávez Robles. Y ahí está. ¿Por qué? Porque una minoría siempre ha tenido el apoyo, pero una minoría no ha dejado que la democracia se exprese para que la mayoría pueda votarlo. ¿Y esa minoría usted sabe quiénes son? Lo bueno es que le voy a decir, son pocos. Nosotros tenemos... No, las minorías son pocos. Pero, pero son una minoría muy minoritaria, para ponérselo así. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos, lo hablo en positivo, se necesitan 38 votos. Sí, señor. Tenemos a la fracción oficialista, tenemos a la Unidad Social Cristiana, tenemos al PLP, tenemos a Nueva República, tenemos algunos diputados de los independientes y tenemos a unos diputados responsables de Liberación Nacional que lo apoyan también. Si todos ellos dieran sus votos para una vía rápida, muy pronto tendríamos este proyecto aprobado. Muy bien. Ya dejo de jugar porque viene la verdadera
comunicadora estrella, doña Pilar. Adelante, por favor. Don Ronald, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ronald. Yo creo que en realidad, señor presidente, don Ronald resumió muy bien esto. Yo nada más quiero agregar que estamos en un punto de no retorno. Realmente estamos en un punto de no retorno, donde varias empresas que quieren venirse a Costa Rica han dicho, no nos vamos a ir a Costa Rica a menos que tengamos la certeza que podemos trabajar legalmente 24 horas al día con turnos de 12 horas. Y yo siempre lo he dicho, esto no es obligatorio, es para un grupo pequeño de trabajadores que lo quieren, que tienen un trabajo asegurado con todas las garantías sociales muy bien pagadas. La pregunta es, ¿por qué un grupito de diputados le vamos a negar a estos miles de costarricenses la oportunidad de tener un buen trabajo? Así que mi mensaje hoy es para los diputados de la Asamblea Legislativa, para mis compañeros, seamos valientes, aprobemos esta vía rápida y salgamos de este proyecto que, como bien dijo don Ronald, tiene 23 años de discusión. Y creo, señor presidente, que ya Costa Rica tiene que dar el paso o se nos van a empezar a ir las empresas. Gracias. Coherencia, una promesa de campaña de Liberación Nacional. Es importante la coherencia, ¿Sí? no dejarse capturar por las minorías pequeñas, como dijo don Ronald. Yo no voy a hablar para que no me metan recursos de amparo, pero don Ronald lo dijo, se nos van a empezar a ir. Sí, señor. Los que ya están y los que venían se podrían devolver. Entonces, gracias a los diputados por adelantado, por un voto, yo no diría ni valiente siquiera, doña Pilar, patriótico. Así es. Que Dios los bendiga a todos, muchísimas gracias. Gracias, señor presidente, gracias. Gracias. Presidente, la labor de este gobierno tiene el cuarto mejor nivel de aprobación entre los países de la OCDE y nuestros niveles de ocupación y desempleo siguen siendo extraordinarios. Como si fuera poco, estamos en el top 5 de países con menos inflación anual a marzo. En el siguiente video les hablamos de estas y otras excelentes noticias económicas. Logré cambiar mi lugar de trabajo. Gracias a Dios pude conseguir trabajo en una de las empresas. Cada vez son más los costarricenses que cuentan con un trabajo de calidad. Una vez más, la tasa de ocupación aumentó. Pasó de un 51.5 en 2024 a un 52.2 en 2025. Lo que quiere decir que hay 53.846 costarricenses más con empleo. A través de la estrategia Orete pude capacitar en MG Capacitación como técnico instalador y ahora tengo empleo en seteo. Cada esfuerzo suma y toda la disminución en el desempleo nos complace. En 2024 la tasa estaba en un 7.8 y para esta medición se posicionó un 7.5, o sea, hay 4.488 personas menos desempleadas. Gracias a esto ahora tengo una mejor estabilidad, puedo optar por mejores oportunidades, todo gracias a la beca que el gobierno me dio por medio del programa de Empléate y la institución MG Capacitación. Gracias al trabajo de este gobierno podemos rajar con una tasa de ocupación que crece, podemos decir que contuvimos el desempleo y el trabajo no para, porque en mayo se establecerán 8 empresas que crearán más de 1.000 puestos de empleo. Costa Rica también proporciona una infraestructura excepcional que abarca un transporte confiable, servicios públicos de alta calidad, así como electricidad y agua, además de una estabilidad económica que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Además, somos el 5º país con menor inflación en la OCDE, solo superados por 4 países europeos. Seguimos en las grandes ligas, tanto así que el Fondo Monetario Internacional nos está dando trato VIP. Ahora somos aptos para una línea de crédito flexible. Esto es posible por el excelente manejo de las finanzas. Ser apto para créditos flexibles del Fondo Monetario Internacional
nos refuerza la credibilidad macroeconómica, mejora el perfil del financiamiento y aumenta el escudo financiero contra choques externos. Y no solo eso, el más reciente informe de Alliance of Democracies demuestra que Costa Rica es la cuarta democracia más sólida entre los países OCDE, solo superado por Dinamarca, Suiza y Noruega. Costarricenses, y vamos por más, porque aquí no aflojamos. ¿Cómo decir que voy a cambiar? Primero quisiera agradecerles a algunos de los ministros y jerarcas involucrados en esto. Compatriotas, vamos muy bien. Me da muchísima lástima que en ciertas posiciones de liderazgo haya gente que no sabe ni contar, que no entiende los números y que piensa que eso que está siendo reflejado en ese video, que son realidades duras y puras, es contabilidad y no estafismo, estadismo. Pero el pueblo lo sabe. Pónganse a pensar, Dinamarca, Noruega, Suiza, Costa Rica, de todos los 38 países de la OCDE. Ese es el orden. Adelante de Estados Unidos, Alemania, Francia, y del Reino Unido. Póngase a pensar que el Fondo Monetario Internacional habla, a pesar de que hay gente que dice la gran divorcio entre Purral y barrios más distinguidos, gente que no sabe ni leer, yo creo a veces, menos contar, que dice el Fondo Monetario que somos un ejemplo, que nos está dando tratamiento VIP, que está diciendo que Costa Rica es uno de los países más resilientes. Entonces, compatriotas, ante la demagogia, la mentira y el no saber contar, y ahora pareciera leer, aquí están los datos. Un saludo a las personas que van a necesitar un poquito de cremita de rosas y de antiácido para que puedan soportar, continuar viendo lo que estamos haciendo, lo que estamos logrando y que lo mejor está por venir. Adelante, don Arnold, los felicito, colegas, mejor ministro de Hacienda del mundo, señora ministra, campeón en atracción de inversión extranjera. Los casos. Cada colón que se evade es un hospital que no se construye, una carretera que no se arregla, una beca que no se entrega. Es comprobado el delito que la cierren, porque ahí no es justo tampoco el que esté, porque al fin y al cabo quien paga todo eso es el pueblo. Yo pago impuestos, yo vendo lotería y pago Hacienda. Y yo no sé por qué ellos se hacen los rusos. No, no es justo para nada. Eso más bien le afecta más bien a, ¿me entiende?, a las empresas más pequeñas. Que las investiguen y las sancionen, como corresponde. Que les apliquen la ley. Mano duro, el problema es que las personas que se dedican a eso no actúan como tienen que actuar. Compatriotas, déjenme contarles qué podríamos hacer con toda esa plata que evaden algunos y la que se regala con las exoneraciones que aprueban algunos diputados. Podríamos construir 560 centros educativos como el Liceo de Chacarita, el más grande del país. O haríamos 9 proyectos como la Marina de Limón, 36 nuevas rutas como la Circunvalación Norte completa. Incluso podríamos construir 34 centros médicos como el Hospital de Punta Arenas, que es el más grande y moderno de Centroamérica. También podríamos otorgar unas 100 millones de becas de Avancemos,
o construir 3.925 delegaciones policiales. Cada colón que se evade es un derecho que se le niega a alguien más. Pero la responsabilidad fiscal también es de quienes legislan. Los diputados tienen en sus manos la decisión de no seguir aprobando exoneraciones que benefician a unos pocos, porque un país no se construye con privilegios, se construye con la responsabilidad de todos. Don Nogui, ¿qué nos tiene que contar más? Muchas gracias, presidente. Yo creo que aquí hay varias cosas. La primera es de quién es la responsabilidad fiscal. Creo que desde el punto de vista práctico, como lo vimos en el video que se presentó ahí, no solamente es del Estado, el Estado hace su parte, pero la Asamblea Legislativa también tiene una responsabilidad. Y en ese sentido, creo que hay que hacer un llamado de atención. En este momento en la Asamblea Legislativa, esta Asamblea Legislativa presentó 24 proyectos de ley para crear nuevas exoneraciones. Hoy, un 4.3% del PIB, que son más de 2 billones de colones, no se recaudan por las exoneraciones que existen. Pero adicionalmente a eso hay otro problema, lo que se llama incumplimiento tributario. Cuando nosotros hablamos de incumplimiento tributario es que cogemos todo lo que debería haberse recaudado y lo comparamos con lo que efectivamente se recauda. 5.7% del PIB. Y eso significa incapacidad de poder seguir a los que evaden, la incapacidad de poder cobrarles lo que la gente requiere. Y esto tiene dos razones. La primera es en dónde estamos y cuál es la forma en la que cobramos. El 87% de las personas físicas con actividad lucrativa no pagan los impuestos que le corresponde pagar. Y resulta que en la Asamblea Legislativa aprueban una no sujeción que va a permitir que ese profesional liberal, particularmente el caso de los médicos, no tengan que presentar su declaración. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros no podemos hacer más? Porque la Asamblea no nos deja. En el impuesto sobre la renta para las personas jurídicas, el 46% no paga lo que le corresponde. Y eso es porque existen muchísimas matráfulas para poder llegar y no pagar lo que los empresas tienen que pagar. Y sobre todo cuando nosotros mandamos un proyecto de reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios y los diputados dicen, no, esto es cazar en el zoológico, esto no, estos son superpoderes. La pregunta es, ¿qué pueden hacer los costarricenses con ese 5.7? Son más de 2 billones y medio de colones. Cuando nosotros vemos esto y nos planteamos que cuando llegamos a gobierno en mayo del 2022 se aprobó una ley para eliminar exoneraciones y mandamos a la Asamblea Legislativa un proyecto eliminando 4, no las aprobaron. Pero para decirles que este proyecto iba más allá y nos permitía perseguir a quienes hicieran mal uso de las exoneraciones, presentamos 63 casos, más de 1.000 millones de colones mal utilizados. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer más? ¿Por qué en este país no somos capaces de entender cuál es esta situación que está? Entre 2022 y 2025, en lo que nos toca a nosotros, hemos hecho 908 actuaciones tributarias por un monto de más de 187 mil millones de colones que no hemos logrado cobrar todavía, y 166 en aduanas, que son más de 5 millones de dólares. Pero les voy a decir por qué no avanzamos. 306 entre 2022 y 2006 al Ministerio Público, denuncias penales al Ministerio Público. Y de esas ustedes me preguntan en qué situación está, y solo para darle un ejemplo, adelante, solo para darle un ejemplo, de 120 denuncias que se presentaron entre el 2001 y el 2025, 173 están sobreseídas o desestimadas. Eso quiere decir que prácticamente el 70%, el 60% no tienen posibilidad de cumplir con esto. Y hay 26 denuncias penales, son más de 30 mil millones de colones que no hemos podido cobrar. Y yo creo que en este sentido es importante hacer un llamado a los costarricenses y decirles dos cosas. Ustedes son la primera herramienta para que no haya evasión, porque cuando pedimos la factura estamos contribuyendo al Estado.
Cuando denunciamos un caso en donde no se están pagando los impuestos, le estamos ayudando al Estado. De 5 proyectos de ley que mandamos a la Asamblea Legislativa, solo uno avanzó. Y era uno para permitirle a las personas que durante la pandemia tuvieron algún tipo de problemas, se pudieran regularizar. Eso fue todo. Eso fue todo en el esfuerzo. Perdón, la recaudación fiscal la estamos asumiendo el gobierno y no es nuestra única responsabilidad. La Asamblea Legislativa también tiene responsabilidad en esto. Y cada día que aparece una propuesta que trata de favorecer a un grupo vulnerable o a otro, no estamos viendo las consecuencias que eso trae. Más de 2 billones de colones hay de reducción en la base tributaria si se aprueban los 44 proyectos de ley que hay en este momento en la Asamblea Legislativa. Y perdón, hemos hecho cosas importantísimas, bien lo acaba de decir el señor presidente. El Fondo Monetario Internacional reconoce todo el esfuerzo que hemos hecho. Somos campeones, somos un ejemplo. Hoy el Fondo Monetario Internacional toma a Costa Rica como un ejemplo de un buen manejo de las finanzas públicas. Y eso a pesar de tener que hacerlo solo. Así que, presidente, yo creo que hemos hecho nuestra parte. Toca decirle a los costarricenses que cada una de las obras que ellos ven se paga con sus impuestos y por eso nos toca contribuir. Y a los señores y a las señoras diputadas decirles, no podemos seguir erosionando la base tributaria y pidiendo más recursos y creando más exoneraciones y dándole a grupos, sobre la base de ayudar a grupos, minar la capacidad del Estado de responder a las demandas de los ciudadanos. Muchas gracias, don Nogui. Entonces, para resumir, usted no tiene las herramientas para que tiene el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, o el de España, no, para recoger los impuestos, porque los diputados, particularmente me acuerdo, bueno, no voy a mencionar a nadie en específico hoy, algunos dijeron, eso no se debe hacer, darle tantas herramientas para cobrar impuestos. Archivaron. Segundo, eso es en el marco de la cobranza. Segundo, en un marco jurídico débil para cobrar, con pocas competencias y fuerza del Ministerio de Hacienda, los casos que sí avanzan se van a morir el sueño de los justos al Poder Judicial. Mire, no cobran, no, déjeme decir. Y tercero, reparten plata a manos llenas diciendo, usted no paga impuestos, usted banquero extranjero, usted banquero no paga impuestos sobre lo que se gana afuera, aunque la plata sea tica, ahora le vamos a poner a los vuelos baratos otra reducción y así sucesivamente. Así sucesivamente. Te regalan plata, no lo dejan cobrar. Lo que usted sí logra cobrar, se muere en el Poder Judicial y no quieren pasar leyes. Más bien hemos hecho mucho. Sí, señor. Hemos hecho demasiado. Y anunciarle algo, presidente. El 4 de agosto vamos a tener en funcionamiento el sistema Tribu-CR, una modernización completa del sistema tributario costarricense. Y no solamente hoy hicimos una presentación a los contadores, sino que lo vamos a divulgar en todos los medios de comunicación para que entiendan hacia dónde vamos. Este gobierno realmente avanza a pasos rápidos. Bueno, pero a pasos rápidos así le metes zancadillas, como acabamos de hablar. Adelante, don Nogui, adelante, don Arno, muchas gracias. Vamos para adelante. Un juez amenazó a una compañera con estallarle las llantas del carro con un cuchillo y solo lo suspendieron, presidente, 5 días. Uy. Otra jueza mandó a la casa al sospechoso de asesinar con 14 balazos a su vecino en Escazú. Aunque suene increíble, estas son solo 2 de las pifias más recientes que tienen a los ticos preguntándose a dónde vamos a parar con el Poder Judicial. Veamos. Dicen que la práctica hace al maestro, y eso pareciera que lo tienen clarísimo en el Poder Judicial, porque cuanto más la pifian, más finas les quedan. De todo corazón quisiéramos que esta sección no tuviera secuelas, pero desgraciadamente para Costa Rica no podemos tapar el sol con un dedo. Él no debería estar en la cárcel, solo se le resbaló el dedo y accionó su arma.
Me imagino que eso deben pensar algunos jueces cuando sueltan a ciertas joyitas. Pero si al angelito se le resbala el dedo 14 veces, resulta que eso pasó con el tipo que le metió 14 tiros a su vecino en Escazú. A él lo soltaron para que se recuperara de una cirugía en la comodidad de su hogar. Lo raro es que el dictamen médico señaló que solo necesitaba 6 semanas de recuperación. Pero la jueza de apellidos Rodríguez Anchía dijo que mejor se quedara en la casita hasta el 3 de septiembre. Es decir, 12 semanas más. Muy extraño por qué fue tomada esa decisión y por qué le tocó a esa juez suplente. Nadie está exento de sufrir una enfermedad y tampoco somos inmunes al paso implacable del tiempo. Pero esta pifia judicial es digna del récord Guinness. Los jueces dejaron pasar 10 largos años sin hacer nada en el caso Yamber, aquel donde engañaron a bancos y entidades para solicitar créditos por más de 12.000 millones de colones sin poder pagar. Lo indignante es que ahora el pobrecito Samuel Yankelewicz ya no enfrentará la justicia, porque aparentemente en esa larga espera su salud mental se deterioró y podría estar sufriendo demencia. Aunque los que parecen tener problemas de memoria son otros. Aquí lo que llama la atención es la salud mental de quienes estuvieron a cargo en el Ministerio Público y en la Administración de Justicia de un proceso engavetado 10 años. Da para pensar que hay algo más, ya, porque había miles de millones ahí en juego. Ya, yo creo que es que se compran conciencias también. Tiene que ser eso, es que ¿qué otra cosa es? Algunos en el Poder Judicial no solo son matones con sus enemigos políticos. Aunque no lo crean, entre ellos también se sacan el puñal, literalmente. Juez amenazó con rajarle las 4 llantas del auto a una compañera y alegó que la prueba de WhatsApp era inválida. Lo indignante de este caso es que al juez solo lo suspendieron 5 días. Y echando un ojo a su expediente nos damos cuenta que ya había recibido 3 sanciones y 4 suspensiones más por otros casos. Aún así, sigue tranquilo en sus funciones. Si las leyes cumplieran como tuvieran que cumplir, no se vieran estos casos. En un caso tan sonado como el de Rashab García, también hubo pifias muy cuestionables. 2 de los 3 sospechosos quedaron en libertad, aun cuando a uno de ellos lo encontraron con el carro de la modelo e incluso una pulsera de ella. O la solicitud de medidas cautelares que hizo el Ministerio Público está muy mal hecha, o la investigación no sirvió, o el juez no entendió. Hugo el Loco, o el violador de la isla, como era conocido Víctor Hugo Acuña en San Carlos, estaba en la calle como si nada desde el 2021, a pesar de que tenía 3 causas penales por abuso sexual. Lamentablemente, aprovechó ese horror judicial para violar y asesinar a Juliana Ureña, de 19 años, cuando se dirigía al colegio nocturno de Ciudad Quesada. Yo esto se lo echo en cara a la Asamblea Legislativa, que es lo que no quieren, ahí es donde no quieren hacer los cambios de las leyes. Mientras algunos se rasgan las vestiduras pidiendo pensiones de privilegio para algunos agentes judiciales, otros se ríen de ellos descaradamente. Y si no, que lo diga el exmagistrado de la Sala Tercera, Jesús Ramírez, quien se pensionó en febrero con un monto de 9.570.000 colones. Escuche bien, más del 100% del salario que recibía. Mucha joya del Poder Judicial. Quisiéramos que todo esto fuera broma, pero es la triste realidad en ese Olimpo llamado Poder Judicial. Por desgracia, es el pueblo quien sigue pagando los platos rotos cada vez que allá arriba la pifia. Tomemos aire, costarricenses. Tomemos aire. Reflexionemos y pensemos mucho. Yo podría irme con el chiste, ni tan chiste, de asegurarse que el que dio la certificación médica para el señor Yankelewicz no sea el mismo que le dio la certificación médica a Farid Ayales, que pasó décadas con un cáncer terminal, fumando habanos, no lo culpo porque a mí me gustan, tomando whisky, publicando las fiestas a las que iba en Facebook. País tiene, como ha dicho Juan Diego Castro, como dice usted, señor y señora de la calle, tenemos un problema enorme con el Poder Judicial. No hay nada más que decir, son cosas sin explicación razonable. Y lo peor de todo es que si uno piensa mal
lo más probable es que esté acertando. Muy triste. ¿Tiene corrección? Sí. ¿Se va a ocupar Acción Ciudadana? Sí. Adelante, don Arnold, ya no tengo más que decir al respecto. Presidente, tome más aire. El propio fiscal general reconoció la necesidad de reparar la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber. Aún así, dirigió un show con 23 allanamientos en diferentes partes del país. Veamos el detalle a continuación. Un claro abuso de poder. Es una guerra fiscal contra un gobierno apoyado por la mayoría de los costarricenses. El deterioro del segundo aeropuerto más importante del país nunca dejó de ser una emergencia y hasta el mismo fiscal general lo reconoce así. Hay sendos informes que dice que el deterioro de la pista viene prácticamente desde el 2015-2016, pero se tiene que hacer por los trámites, llamémoslo así, normales, no utilizando los fondos de la Comisión Nacional de Emergencias. Los fondos de la Comisión Nacional de Emergencias se utilizan para atender emergencias. Si en el 2015 estaba dañada, imagínense cómo estaría en el 2023. Eso evidentemente es una emergencia. Entonces, para eso están los fondos de la Comisión Nacional de Emergencia, para destinarlos a las emergencias. Y de las propias declaraciones del fiscal se desprende con claridad que esa situación era una emergencia. Ninguna emergencia dejó de atenderse por reparar la pista del aeropuerto Daniel Oduber. Esto hace que se utilicen los fondos de la tormenta Julia y de la tormenta Bonnie y también un fondo del Instituto Costarricense de Turismo para poder sufragar estos daños de la pista. Don José Miguel, el fiscal dice que no, pero se podía usar el fondo del ICT. Los fondos del Instituto de Turismo son absolutamente correctamente utilizados porque el aeropuerto Daniel Oduber es un generador de turismo, no solo hacia Guanacaste, sino hacia todo el país. Y no ha demostrado el señor fiscal ni nadie que se haya dejado desatendida ninguna emergencia en esa época. El decreto es legal y se atendió la emergencia tal cual lo necesitaba Liberia y todo el país. La adjudicación aparentemente fue conforme a derecho. Lo que sí se investiga es que se utilizaran los fondos de la Comisión Nacional de Emergencias para una emergencia que no, en realidad no fue producto o que no existe un nexo causal. O sea, nadie se ha robado un peso, nadie ha tomado un colón mal habido. Acepta el señor fiscal que la adjudicación a la empresa MECO está correcta, no la cuestiona. Su única discrepancia en su ignorancia absoluta del derecho administrativo es que considera que la situación generada por el deterioro de la pista de Liberia, que se aceleró por las lluvias, no era una emergencia. Don José Miguel, el decreto sigue siendo legal, pero ¿qué pasó con esos allanamientos de este martes? ¿Por qué simplemente no lo citó? Que se presentaran a el despacho donde está a cargo la investigación para que rindieran una declaración. ¿Para qué allanó las casas? ¿Qué esperaba encontrar 2 años después en las casas de habitación de estas personas? Documentos relacionados con esta causa que se tramitó en oficinas públicas. Compatriotas, este es un ejemplo más de abuso de poder de la Fiscalía General de la República. Bueno, en este momento solamente el presidente. Es una causa que se tramita por aparte, que es un procedimiento completamente diferente, como ya ustedes saben, por tratarse de un miembro de los supremos poderes. Yo sé lo que usted pretende, don Carlos. Usted lo que pretende es encontrar testigos de la corona para ver quién inventa algo contra el presidente. Ya esa tesis está muy vieja, muy gastada. No es creíble. Usted quiere otro José Antonio Lobo en esta causa. Le van a fallar, don Carlos. Le van a fallar. Y pronto para usted solo será el llanto y el rechinar de dientes. Costarricenses, ¿de cuándo acá es legal que los periodistas sepan la información judicial privada? Vean estas imágenes, qué curioso que el periodista Álvaro Sánchez de Canal 7 estaba en la casa de uno de los imputados antes de que llegaran los agentes del OIJ.
donde exactamente iba a llegar el fiscal general y el director del OIJ a dar declaraciones. La información se le filtró solo a ese medio, no a los demás. ¿Habrá algún negocio con Canal 7? Definitivamente, la información judicial privada, que puede ser su información, no es tan privada en el Poder Judicial. Don Carlos ha actuado al revés del derecho y eso ya a él se le está haciendo costumbre. El pueblo de Costa Rica está siendo testigo de cómo algunos responden a intereses de la cúpula del Poder Judicial. Muchas gracias a los productores de ese video, que es clarísimo. Tengo a don Eduardo, el jefe del Departamento Jurídico aquí en Casa Presidencial. ¿Usted quiere añadir algo más, don Eduardo? Sí, quisiera tocar 3 puntos específicos que hemos venido, y en el caso personal mío, incluso señalándole a la Asamblea Legislativa en una comparecencia. Número 1, la emergencia no se declaró por gusto de la Presidencia de la República ni porque se le ocurriera a don Rodrigo hacer un decreto. Hubo un informe técnico firmado por don Luis Amador en su calidad de ministro de Obras Públicas en ese momento, que vinculaba los daños de la pista a la tormenta tropical Bonnie, y de ahí surgió el nexo de causalidad que justificó la promulgación del decreto y la contratación. Número 2, la contratación fue tramitada de acuerdo a las normas y procedimientos que tiene la Comisión de Emergencia en aquel momento y que tienen puntos de fiscalización. Y además, una vez que fue adjudicada, las partes tuvieron la posibilidad de presentar recursos, y por eso, vean la conclusión que sale en el propio video, la adjudicación está correcta. Número 3, en el proceso de ejecución se presentó por parte de la empresa adjudicada una solicitud de ingeniería de valor. ¿Qué es una ingeniería de valor? Una ingeniería de valor es, usted está construyendo, voy a ponerle un ejemplo muy simple, usted está construyendo su casa y le dicen que para poner el techo del garaje puede usar una técnica u otra técnica. Con la primera le va a costar 1,000 colones, con la segunda le va a costar 900, pero la decisión es suya. Las dos tienen calidad, las dos tienen el mismo resultado, pero en esta usted tiene un ahorro determinado. ¿Qué sucedió en este caso? La empresa adjudicataria solicitó la ingeniería de valor y presentó una propuesta. El Departamento de Ingeniería Aeronáutica de la Dirección de Aviación Civil no aceptó la propuesta y consideró que no se ajustaba a lo que se pretendía hacer con la pista. ¿Qué hizo la Dirección General de Aviación Civil, que era la unidad ejecutora del proyecto? Contrató vía COSESNA, que es el ente centroamericano de entidades aeronáuticas, contratan un consultor externo, y este consultor externo concluye que no es viable la propuesta de MECO y que no es viable la propuesta original de Aviación Civil por los daños que presenta la pista, y plantea una alternativa intermedia. Y en esa alternativa señala las condiciones que requiere realmente la reparación de la pista. Y en ese proceso se acoge no la recomendación de MECO, no la recomendación original de los ingenieros, sino que se acoge la del consultor que se contrata para que haga la doble valoración, y fue así como se realizó el proceso de ingeniería de valor, que implicó un ahorro de 4 millones y fracción de dólares en el proceso de contratación. Entonces, en resumidas cuentas, el decreto a la fecha de hoy sigue siendo legal. No hay una acción de inconstitucionalidad, no hay un proceso contencioso administrativo, no hay una medida cautelar en contra de este decreto de emergencia. Número 2, el proceso de contratación se hizo conforme a derecho. Lo digo yo y lo dice incluso ahora en sus declaraciones el señor fiscal. Y número 3, la famosa ingeniería de valor, que parece ser el protagonista principal de estos allanamientos, se realizó no solo conforme a derecho, sino que se realizó contra un criterio técnico ajeno al de las dos partes que habían entrado en conflicto, en este caso la empresa y el Departamento de Ingeniería de la Dirección de Aviación Civil, para buscar algo que permitiera una ejecución debida de los recursos públicos. Muchas gracias, don Eduardo. Compatriota, yo me voy a referir de manera más clara y directa a lo que hizo Carlos Díaz y el Poder Judicial ayer. Eso no fue un show siquiera, fue un circo, un desperdicio de recursos, es una afrenta a la conciencia nacional, un acto
acto desproporcionado y una provocación al pueblo de Costa Rica. Lo que el país vivió ayer no fue una simple acción judicial, no. No fue un operativo. ¿Para qué se dan el lujo de llamar usted, Randall Zúñiga, Carlos Díaz y todos los secuaces que tienen en la Corte Plena? Eso no fue un operativo, fue una opereta más, una ópera bufa. ¿Saben qué es una ópera bufa? Es una ópera para hacer el ridículo y hacer reír al asistente encima de el allanamiento del Ministerio de Salud Pública por el Parque Viva, el caso Barrenador, que ya se murió. Doña Marta Eugenia Esquivel, vaya a la sala tercera, certifíqueme esta prueba, no, aquí ya eso no existe, ya no se oye nada. Y yo les digo una cosa, es una acción intimidatoria para que mis colegas de gobierno no hagan lo que haya que hacer en el país cuando haya que hacerse. Imagínense que si hubiera estrellado ahí un avión internacional por los daños de la pista, ¿dónde estaría nuestro turismo? Los diputados que hoy lloran y se rasgan la ropa diciendo el turismo está mal, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué conciencia hubiera cargado la muerte de esos cientos de personas? ¿Qué pasa si la IATA, o la IAFA, ¿cómo se dice? IATA. La IATA dice, no aterrizan aviones en Liberia porque es demasiado peligroso, que era la amenaza. No, esta gente actuó bajo la ley, con criterios técnicos. La opereta payasística, la payasada que hizo Carlos Díaz, Randall Zúñiga, con el permiso de los titiriteros, no va a amedrentar a este presidente de la República ni a nuestros colegas. Y vean, yo les advierto, en 1948 el pueblo se alzó. Yo no estoy diciendo que lo vaya a hacer ahora, pero no le jalen el rabo a la ternera. No le jalen el rabo a la ternera. ¿Se animarían? No sé, la paz, la democracia, los procesos democráticos los vamos a defender. Estamos compatriotas a las puertas de ejercer la única herramienta de totalidad democrática, auténtica, que es elecciones libres, justas y competitivas, para nombrar a los nuevos gobernantes desde el Ejecutivo, para nombrar a los diputados que a su vez nombrarán o no, o renovarán o no, o podrían hasta destituir o no a los miembros del Poder Judicial. Nadie debe tratar de descarrilar el tren de la democracia. ¿Sí? Mucho menos el Poder Judicial. Hay veces yo me pregunto si el Poder Judicial se va a denominar el PPJ, el Partido Poder Judicial. Compatriotas, esto es serio. Y si piensan que nos vamos a arrugar, doblar o quebrar, no han estado despiertos en los últimos 3 años. Muchas gracias, don Eduardo. Continuamos, señor ministro. Presidente, este gobierno no le dará más poder a quienes claramente están abusando del que ya tienen. Es por eso, señor presidente, que anunciamos que usted vetó el proyecto que le permitirá al OIJ y a la Fiscalía
hacer allanamientos a la hora que ellos quieran. Le contamos en el siguiente video. El expediente 24.495 que reforma el artículo 193 del Código Procesal Penal será vetado por el presidente de la República. La iniciativa cambia las reglas para que el organismo de investigación judicial y la Fiscalía puedan realizar allanamientos las 24 horas del día, incluyendo fines de semana y feriados. Y usted se preguntará el porqué del veto. Ante la incompetencia de un fiscal y un director del OIJ que no dan resultados, ¿para qué le van a dar armas a personas que más bien se aprovechan de su posición y de su fuerza para amedrentar y actuar arbitrariamente? Y mientras tanto, ¿qué ha pasado con el caso Yamber, el caso Soresco, el caso Diamante o el caso Cochinilla? Y ni siquiera se han podido acercar al diablo en 10 años. Como si esto no fuera motivo suficiente, la ley será vetada por razones de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que debe ser revisada por la Sala Cuarta. La ley que está ampliando la capacidad del OIJ y de los jueces de realizar allanamientos a cualquier hora del día requería de una técnica legislativa mejor que la que se utilizó. Es decir, hay defectos en la redacción que van a impedir que se aplique la ley. Además, se está cambiando una norma que se ha venido utilizando con bastante éxito y lo que se está creando es una autorización abierta a un procedimiento penal que no le garantiza las libertades a las personas. ¿Por qué? Porque antes había que pedirle permiso a un juez para ir a hacer el allanamiento fuera de horas laborales. Ahora se brincan al juez y por lo tanto se pueden saltar cualquier garantía al no haber la presencia de este que vigile el acto. Entonces se veta porque hay afectación a la propiedad privada, afectación a la eventual libertad individual y errores de aspectos constitucionales en la tramitación del procedimiento que van a provocar que la norma no se pueda aplicar. O si se aplica, se aplicará en perjuicio de los derechos de las personas. En fin, ¿para qué se van a dar más horas y más días hábiles a una institución que no resuelve ni en 5 días? El video está clarísimo. Veté el expediente. Se los devuelvo, señores diputados. La opinión pública de Costa Rica se ha dado cuenta de manera clara y transparente que los funcionarios que se encuentran en la Fiscalía y en la dirección del OIJ, en el mejor de los casos son incompetentes, arbitrarios. Y le aplican la ley como le da la gana a quienes a ellos les da la gana. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, llene usted en el espacio vacío costarricense. Yo como presidente de la República no voy a firmar una ley más que le dé más instrumentos a esos señores y a sus jefes en la sala tercera, y a su jefe del capo di tutti, que se encuentra en otro edificio, para seguir amedrentando, aplicando la ley como les parece y a quienes les parece. La ley está vetada, pueblo de Costa Rica y diputados, uno no le da alas a animales ponzoñosos. Muchas gracias. Vamos con dato mata mentira. Usted sabe que el dato mata mentira. Y hay un montón de medios que lamentablemente se fueron en todas con un informe de la Contraloría que cuestiona la gestión del Instituto Costarricense de Electricidad para atender el servicio eléctrico nacional. Eso es mentira, porque la realidad costarricense es que este gobierno se comió la bronca por el déficit heredado de plantas de generación eléctrica. Esta administración tuvo que tomar medidas urgentes y necesarias para solventar ese déficit, estabilizar las tarifas y garantizar un servicio continuo en las 7 provincias. Es más, ¿sabe qué, costarricense? A usted no le cobran hasta el 70% más del recibo de electricidad por el cambio de metodología del costo variable de generación, impulsado por este gobierno. El ICE goza de sus finanzas saludables, como pocas veces en la historia. Tenemos más de 500 mil millones de colones en caja y eso nos hace sentir muy orgullosos de que hemos hecho una gestión responsable velando por su interés. Lo concluido en el informe de la Contraloría ignora el contexto real de las acciones del ICE en 2023 y 2024.
que lograron evitar racionamientos eléctricos y las pérdidas asociadas para la economía nacional. Los 5 megaproyectos prometidos que no veremos en este gobierno. Así titula La Nación su editorial del 8 de mayo, haciendo énfasis en que no se va a terminar la ampliación de la Ruta 27, la vía a San Ramón, la carretera San Carlos, la carretera Cartago y el tren eléctrico metropolitano. ¿Cómo no va a decir eso La Nación, si por décadas ha cuidado los intereses de las clases adineradas del país? Señores de la isla de Chira, para La Nación el embarcadero es una obra menor que no tiene importancia, aunque es la obra más importante que se les ha hecho en los últimos 40 años. Para los vecinos de Puerto Viejo en Talamanca, los 3 puentes que se construyeron no son menores ni insignificantes. Señores de Punta Arenas, el dragado del estero del ferry que mueve miles de turistas es una obra que para La Nación no tiene importancia. Los 100 puentes que se construyeron y los 88 puentes presupuestados con Proeri para La Nación no tienen importancia. Este gobierno volvió su mirada a las costas, volvió la mirada a las zonas más desprotegidas y ha enfocado sus esfuerzos en hacer embarcaderos, dragados, asfaltados, puentes y rehabilitaciones, volviendo su mirada a las zonas rurales, millones de colones, para quienes siempre fueron olvidados. Vamos ahora con la Defensoría de los Habitantes, que sacó un comunicado de prensa aduciendo que detecta debilidades de programas dirigidos a personas en pobreza. Pero el reciente informe de la Defensoría no solo incurre en errores, sino que manipula gravemente la realidad de los programas sociales. En el 2024 el Ministerio de Salud ejecutó más del 89% del presupuesto asignado por FODESAF. Para 2025 alcanzó un presupuesto histórico de más de 115 mil millones de colones. Es completamente falso que se haya reducido la atención. Es más, el 63% de la población atendida vive en pobreza extrema. Ese dato, avalado por el INEC y sin Uribe, desaparece misteriosamente del informe. ¿Por qué se oculta la evidencia que demuestra que los esfuerzos están bien dirigidos? ¿Qué agenda se persigue cuando se silencia la verdad? El CENSINAI respondió al oficio de la Defensoría, brindando la información detallada de cada programa, cada ajuste presupuestario, cada innovación. Pero esa información no fue incorporada. Cuando se exige transparencia, pero se ignora la respuesta institucional, lo que se está haciendo no es control, es manipulación. No hay palabras. Sí las hay. Mentiras, Lo que sí. pasa es que tal vez no sea tan educado decirlas frente a una audiencia tan distinguida. Palabras sobran para describir, sobre todo en el idioma popular, ese tipo de cosas. ¿Cómo le bajaron la electricidad al pueblo? Falta de respeto. ¡Qué barbaridad! Palabras hay, muchas. Las que usted está pensando, compatriota. Eso es lo que se le aplica a esa Contraloría, a ese Poder Judicial, y no a ellos como instituciones, a la gente que metieron ahí, el capo di tutti, ¿verdad? El señor que siempre logra repartir cosas para caer parado. Adelante, señor ministro, ¿algo más? Su mensaje final, señor presidente. Vean, compatriotas, como todos los miércoles yo estoy aquí con la frente en alto y diciendo lo que tengo que decir sin adornos, casi sin citar a filósofos muertos o políticos de otros hemisferios o latitudes, porque lo que habla aquí en esta conferencia de prensa son los hechos, no de la demagogia. Porque en este país que tanto amamos usted y yo, y que otros tratan tan mal, estamos viendo éxitos enormes por un lado y una persecución grotesca, descarada y sí, vulgar, contra quienes nos hemos atrevido a romper el pacto de impunidad que ha llevado adelante el monarca de los cambalaches y sus acólitos políticos por décadas. Y ya basta, ya basta, ya basta. Decía, voy a citar a un personaje muerto, Napoleón Bonaparte, decía algo así parecido, porque yo no me puse a estudiarlo y me estoy acordando de memoria, que guerra es cuando el gobierno le dice a usted contra quién luchar. Revolución es cuando el
pueblo se da cuenta de quiénes son sus enemigos y está dispuesto a luchar. Aquí solo hay un arma para la revolución. Y es que nos han querido ver la cara de tontos. Nos han vendido y la compramos costarricenses por muchos años. La narrativa falsa de que aquí hay justicia para todos, cuando lo que hay, y lo digo con todas sus letras y de manera clara, es una justicia selectiva. A mi amigo Atenada, al amigo de mi enemigo, le damos duro. Es una justicia selectiva, es una justicia en que el poder judicial es servil y cobarde, y que ha premiado con sus acciones al corrupto silencioso, y ahora está tratando de castigar al honesto valiente. Así, en esas palabras lo digo. Como mencioné antes, primero fue el allanamiento del Ministerio de Salud. Parque Viva, desde hace años. ¿Qué andaban buscando ahí? Los récords eran públicos, creo que hubo hasta, ¿cómo se llama esas comisiones que hacen en la Asamblea Legislativa? ¿Y qué encontraron? Nada. Un gobierno tratando de proteger la vida de los costarricenses. No, pero es que Nación, Parque Viva, Asamblea, Poder Judicial, Canal 7 y el OIJ. Y después, como no aflojamos, se pusieron un poquito más violentos y agresivos, más ofensivos, contra Marta Eugenia Esquivel por atreverse a tratar de limpiar la caja. Y sí, lo hicieron como amenaza. ¿Y ahora a quién le toca? Al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alejandro Picado. ¿Y por qué? ¿Será porque está liderando el programa más ambicioso de infraestructura de la Segunda República, el programa PROERI? Qué conveniente, ¿verdad? Porque si usted se levanta a trabajar y hacer obras para la patria, le pareciera que lo quieren destruir. Don Alejandro Pacheco lo detuvieron y lo tuvieron guardado, lo tienen guardado desde ayer en la madrugada. Picado, jefe. Picado, perdón, Pacheco es el otro, Dios guarde. Don Alejandro Picado, le pido disculpas enormes por la ofensa. Eso es el subconsciente traicionándome. Don Alejandro Picado, usted fue 2 veces al Congreso a declarar. Presentó los documentos. Lo hubieran podido llamar simplemente venga otra vez, pero no, viene Carlos Díaz con una acción grotesca, como mucho de lo que es él y hace él. Lo detiene, lo mete en la cárcel, lo saca en la televisión. Le dice a su socio, Nacho Santos, mandate a, ¿cómo se llama el barbudo ese? Álvaro Sánchez. A Álvaro Sánchez, que se mete a la casa de un detenido que está ahí antes de que llegue el OIJ. Eso es, compatriotas, la clase de poder judicial que merece este pueblo. No, Nachito, ¿cuánto vale ese acceso? ¿A cambio de qué? Carlos, ¿cuánto vale ese acceso? ¿A cambio de qué? ¿Por qué no le dijo a Randall de ¿cómo se llama? De Repretel, o a Canal 8, o a Patey, o a OPA? ¿Cuánto vale ese monopolio informativo? ¿Qué es el tipo de relaciones, contactos que genera esa promiscuidad, esa cosas tan feas? No, pero se les olvidó al juez Venegas Marín que tenía que condenar a un violador de una niña
y no pudo porque lo detuvieron en el informe caso Madre Patria, perdón, sí, en el infame caso Madre Patria. Se les olvidó que el 96% de los delitos en Costa Rica quedan sin condena. Y sí, sueltan violadores y narcos. Se dan el lujo de pretender una pensión anticipada con la ayuda de diputados que regalan plata, no quieren cobrar lo que se le debe al gobierno, quieren gastar más. Totalmente antipatriotas. Dele la pensión. Están comprando una policía política ahí en el Congreso. Eso es lo que están comprando. 1,000 oficiales del OIJ. Porque andan armas. El gobierno tiene 17,000 que andan armas. No. No estoy amenazando. Estoy diciendo que habría que darle la misma pensión a ellos. Aunque los números son interesantes. 17-1 también. Le vamos a dar una pensión anticipada de 17,000. ¿De dónde van a sacar la plata? ¿Qué será? Que están queriendo comprar una policía política en esa mancuerna que se tiene Rodrigo Arias, el señor presidente Orlando Aguirre, Patricia Solano, el personaje que más me preocupa a mí en todo este entramado del capo de Capi Arias Sánchez. Sí, pobrecitos. Los oficiales de la OIJ con pistola, que tienen que pensionarse a los 55 años. Por un lado eso, esa es la argumentación, pero por el otro, don Jesús Ramírez. ¿Cuántos años? 60 años en el Poder Judicial. A él sí, no se le agotó. Es que no cargaba pistola. Un magistrado cuestionadísimo, jubilándose con 15 millones de pesos mensuales, como denunció Trivisión, y 300 millones de colones en prestaciones. Vaya joyita. ¿Saben qué? Mis amigos pescadores, campesinos, obreros industriales, nunca podrían, ni en el más loco de sus sueños, imaginarse esas cosas, soñarlas. Qué raro, hay que pensionar a los jovencitos si son oficiales del OIJ. Dejarlos que se momifiquen y darles esas pensiones si son magistrados. Ven que la liga se estira y se encoge, depende a quién estén midiendo. Sí. La semana pasada fue una muy mala semana para la oposición al gobierno. Muy mala. La rendición de cuentas, el discurso absurdo de Rodrigo Arias pasando lista en el Congreso, las pancartas, un martes desperdiciado con controles políticos, miércoles sin quórum, jueves 2 encuestas que les tuvo que haber dado muchísima indigestión. Y viernes no trabajan. Además, me dieron un premio que recibí con orgullo a nombre de usted, señora y señor que me están viendo. No me sorprende que hayan salido con esa payasada, ese circo, esa ópera bufa, opereta barata que hicieron ayer. Necesitan tratar de cambiar el momentum de la opinión pública y saben que se embarcaron porque se les devolvió. Se les devolvió. Mientras yo tenga voz, mientras mis colegas tengan fuerza y valentía, mientras el pueblo quiera seguir por el camino de la transformación, el cambio sigue, porque este país no volverá jamás a ser el chiquero, el cañaveral, el cafetal de la casta política corrupta. Muchas gracias, costarricenses, por su audiencia.
Iniciamos el periodo de consultas con Paula Ruiz del Observador. Don Rodrigo, buenas tardes. Usted dijo el 5 de mayo que el 2 de mayo del 2026 iba a ser su última rendición de cuentas, pero la semana pasada también en un conversatorio en Florida International University dijo que tenían que esperar al 31 de julio la oposición para saber si usted el 31 de julio usted iba a renunciar a la presidencia de la República. Quiero consultarle si usted está dispuesto a renunciar a la presidencia y con ello quedarse sin inmunidad por algunos meses, tomando en cuenta este contexto de poderes en los que estamos. Mire, a mí la inmunidad me vale lo mismo que me valen las opiniones de ciertos analistas. De acuerdo, con todo respeto, doña Paula, que yo me refiero a pepino, rollo de culantro, ojalá de coyote, cualquier cosa que vendan en la feria del agricultor. Eso es lo que me importa la inmunidad, porque yo no tengo absolutamente nada que ocultar, ni he cometido ningún delito. Y además, si me persiguen con payasadas como la que hicieron ayer, lo único que van a hacer es enardecer al pueblo de Costa Rica. Entonces, si yo tuviera intereses político-electorales, sería muy bueno que hagan algo que enardezca al pueblo y todavía los aísle más a ellos. Porque hay una asociación clarísima en la mente de un pueblo despierto entre el Poder Judicial y ciertos grupos políticos. Entonces, a mí que no me vengan con el cuentico de la inmunidad, el cuentico de la beligerancia, el cuentico de metámosle miedo a Chávez, porque no lo van a lograr. Entonces, volvemos a lo mismo. 31 de julio a medianoche la gente sabrá. Muchas gracias. ¿Otra consulta? Bueno, digamos que usted no renuncia y entonces dentro de un año usted va a estar entregando el poder. ¿Cuáles van a ser entonces sus 3 prioridades como presidente de la República en este año que le quedan? Trabajar, trabajar y trabajar. Muchas gracias. Continuamos con José Pablo Vega de Central Noticias. Buenas tardes, presidente, y a todos los que nos ven. Presidente, después de estos allanamientos en redes sociales, en WhatsApp, también han salido, no sé, como audios diciendo que van a allanar casa presidencial y su casa en su residencial. Esto también es parte de todo lo que se está viviendo y si eso pasase, ¿cuál sería su reacción? Yo les digo, no le jalen el rabo a la ternera. Tengan paz, yo quiero paz. Yo quiero que el proceso electoral que viene, en el que es interesantísimo, la campaña es contra mí. Cuando yo no voy a estar en la papeleta, que no tiene nada que ofrecer. El Poder Judicial no tiene una sola ley que proponer. No tiene nada que ir a perseguir en la inspección judicial por el caso Diamante, que lo echaron a perder por error o por error a propósito. No tienen que ir a averiguar sobre la violación de esta niña que acabo de mencionar de un juez. La soltada sin medidas cautelares de quien le pegó 14 tiros a sangre fría a un vecino de a la par y mandarlo para la casa para que esté tranquilito ahí. El dictamen médico de Yankelewicz, tal vez del mismo doctor, o escuela médica de Farida Yales, de tantas cosas, para seguir tratando de meterse como el PPJ, el Partido Poder Judicial, tratando de desprestigiar al gobierno, porque según ellos, yo soy candidato. Tengan paz, muchachos del Poder Judicial. A mí me preocupa que la gente está brava con ustedes. Yo quiero que este país se mantenga en paz, en democracia, y que la gente de afuera de otros países no tenga nada que decir y mucho menos meterse en nuestros asuntos internos. ¿No ven que le están tocando los huevos a mucha gente? Al jaguar, al pueblo, y tal vez al águila, y tal vez a muchos animales que tienen huevos.
¿Y qué tienen para responder? Si se les va de la mano y hay un chispazo. No mucho. Tengamos paz, hagan lo correcto. Gracias. ¿Otra consulta? Hicimos un reportaje, presidente, sobre los escándalos que habían pasado en anteriores gobiernos, Cochinilla, Cementazo, etcétera, etcétera, y todos tienen algo en común. Son años preelectorales, sin beligerancia política, pero ¿qué opina usted de esto? No, yo nunca hago beligerancia política, no la he hecho ni la voy a hacer. Yo opino que el Poder Judicial es un instrumento más del tejido de gente que ustedes conocen, donde han puesto desde la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, del riñón, el magistrado de la sala tal del hígado de ellos, el otro del corazoncito, no, ese es Carlos, perdón, la de los corazoncitos es Carlos, y así. Entonces, a mí no me sorprende, al pueblo de Costa Rica menos, de que esos poderes el poder del Poder Judicial sea utilizado para amedrentar, quédese callado que lo jodo, o para influenciar la opinión pública, o para hacer cosas que tengan impactos políticos. Pero ¿sabe cuál es la gran bendición de Dios que tengo yo, que no tuvieron los otros? Primero, porque a mí la plata se me alcanza. Y segundo, que la gente ya no les cree. ¿Usted cree que la gente no sabe que ¿cómo se llama el barbudo el periodista, el lacayo de Nacho Santos, que él manda ahí? Álvaro Sánchez. ¿Usted cree que Álvaro Sánchez, que la gente no sabe que ese señor Álvaro Sánchez? Es que qué raro, hay cosas que a uno en la cabeza no, la conciencia no quiere que se queden ahí. Es higiene personal, lavar esos nombres. Que ese Álvaro Sánchez, Ignacio Santos, Carlos Díaz y Randall Zúñiga no tienen un trato, un acuerdo. Ya no les creen. Gracias a Dios. Gracias, señor periodista. Rolando Rivera, de Extra TV. ¿Qué tal, don Rodrigo? Muy buenas tardes. Para servirle, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted? Gracias. Don Rodrigo, hoy, si todo sale como debería, quedaría aprobado el proyecto de extradición de nacionales, que considero que es un orgullo para su gobierno. Pero me gustaría entonces ahí, con mucho respeto, consultarle, ¿no es contradictorio vetar el proyecto de allanamientos a cualquier hora del día? ¿O por qué es que usted lo justifica, que es darle más poder al organismo de investigación judicial? No hay ninguna contradicción. La única contradicción, con todo respeto que le voy a decir, no es un orgullo para el gobierno, es un orgullo para Costa Rica, es un orgullo para los diputados que al fin se lograron poner de acuerdo en hacer lo correcto. Cuando un criminal va a Estados Unidos o a Europa, donde sea, a cometer crímenes graves, venirse a esconder a Costa Rica ya no es una opción. Vaya, enfrente la justicia. Usted vio lo que vivió Colombia con los extraditables, Pablo Escobar, Lederer y todos ellos. Fue una guerra porque le tuvieron miedo a ir a enfrentar la justicia en Estados Unidos, donde no es jugando. Este es un día de orgullo nacional. Y eso lo voy a afirmar con orgullo. México lo tiene Colombia, lo tiene muchísimos países. Lo de Carlos Díaz no tiene nada que ver. Lo de Carlos Díaz es que él y su socio, Randall Zúñiga, bajo la títere de la Sala Tercera y la alcahuetería de los otros 21 magistrados y el señor de Zapote, están queriendo tener todavía más armas de amedrentamiento, cuando lo único que van a tener que hacer es pasarse el filtro de ir donde un juez para cuando haya una razón legítima de entrar a las 2 de la mañana a una casa y decirle, vea, esos tipos son muy peligrosos, no están ahí en la mañana, no están ahí durante el día. Si no entramos a las 2 de la mañana, juez, déjenos ir.
Eso es lo único. Jefe, lo voy a corregir. Usted dijo el señor de Zapote, es el señor de Cuesta de Moras. Ah, sí. El que quiere estar en Zapote y nunca llegó, perdón. Y el que todavía piensa que es el que está en Zapote, ves que se le pegan a uno las cosas. El que nunca llegó a Zapote. Bueno, sí estuvo, pero de tercero o cuarto de a bordo, ¿verdad? Entonces, son dos cosas total y absolutamente diferentes. Yo, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, si la pasan a como la han ido manoseando, la veto inmediatamente. Imagínense darle a Carlos Díaz la autoridad de llegar a decir, esa faja, esos zapatos, ese reloj, su plata en el banco, yo no sé dónde la sacó, llévenlo, sin ningún contrapeso. Es que volvemos a lo mismo, tenemos animales ponzoñosos ocupando puestos en la institucionalidad y hay gente que les quiere dar todavía más alas y más instrumentos. No, señores, aquí como dije el lunes, porque bien no he trabajado, nunca se me va a olvidar, 5 de febrero, lo que estamos haciendo y tenemos que hacer es rescatar al pueblo de quienes capturaron a las instituciones. Si el Poder Judicial no tuviera esos comportamientos, yo hubiera firmado esa ley. Gracias. ¿Es otra consulta? Don Rodrigo, ayer tuve la oportunidad de hablar con don Leonardo Sánchez, el ministro de Educación en la Asamblea Legislativa, pero quería conocer su criterio también. Es el mismo que don Leonardo, el economista, no sé qué es. Dele. Las declaraciones de la ex ministra de Educación, doña Ana Catarina Müller, que simplemente el argumento fue que tenía la ruta de la educación, pero que no le dio la gana. ¿Es acorde estas declaraciones a una ex ministra, el no querer presentar la ruta de la educación simplemente porque no le dio la gana? Mire, yo no me voy a referir a declaraciones de exfuncionarios. Imagínense lo que tendría que decir de Luis Amador y de otros. Ya doña Ana Catarina, yo no soy su jefe y ella está haciendo sus cosas, entonces no tengo por qué referirme a la opinión de una ciudadana común y corriente, que además, le tengo gran aprecio, pero no me voy a involucrar en un debate al respecto de lo que pudo haber dicho, qué quería decir con eso y por qué lo dijo. No me corresponde y mucho menos gastar tiempo en esta conferencia. Muchas gracias. Daniel Suárez, de Diario Extra. Buenas tardes, señor presidente. Espero que se encuentre muy bien. Presidente, las superintendencias gastan cerca de 20.000 millones de colones en salarios. 20.000 millones de colones en salarios. No, perdón, señor periodista, solo para hablar el mismo día, no son 33.000. No estamos contando su hotel. Mi Arecep. No. Porque aquí gastar en supervisar, qué bonito. Usted sabe que es más fácil supervisar que hacer. Y ganan muchísimo más plata que los que hacen. Adelante. Sí, tomando en cuenta esta cifra y la necesidad que tiene el país en inversión social, llámese carreteras, puentes, escuelas, infraestructura hospitalaria, ¿qué tan necesario es para usted una reestructuración del presupuesto de estas entidades? Mire, primero que todo, yo no tengo competencia o supervisión sobre esas entidades. Lo que tengo es preocupaciones muy serias. Vea lo que pasó bajo Rocío Aguilar con la caída de Cifín y de Copeservidores. Un año después de Copeservidores, la mayoría de la gente no ha recibido nada. Había advertencias y no pasó nada y la señora renunció y se fue sin sanción administrativa. Ahí anda el de Tomás Soleil, el de Seguros, asustando a la gente con informes provisionales del INS. Si el INS hubiera sufrido un daño financiero enorme a raíz de esa información falsa, ¿de quién hubiera sido la culpa? Ahí andan buscando a quién poner en pensiones. Entiendo que la lista corta está muy mala. De hecho, alguien me contó que uno de los personajes, funcionarios públicos más nefastos que he conocido yo en mi vida, un exgerente financiero del ICE, durante la crisis que causó el gobierno anterior del ICE, ahí anda de candidato. Por eso es que es un desastre. Y con ASIF calladito. Sí, mire, más que preocuparse en lo que gastamos, tenemos que preocuparnos en lo que nos cuestan por incompetentes. Muchas gracias. ¿Su otra consulta?
Sí, queda menos de un año para que termine la administración Chávez Robles. Hay listas de espera, tenemos el tema de la educación, múltiples fallas que todavía tiene este país. Yo quería consultarle cuál va a ser su principal reto, cuál proyecto, cuál iniciativa siente que debe concluirse en este último año de gestión. Mire, yo le digo, mira, estamos inaugurando la ruta, la punta sur de la carretera a San Carlos, o de San Carlos a San José, porque para mí allá empieza el país. Hemos hecho cosas en infraestructura enormes. Arreglamos el barco que se estaba hundiendo, en lo que Rodrigo Arias no entiende porque no es contador, la importancia de la inflación y el tipo de cambio y hay los discursos estafistas. Despertamos al pueblo, le vamos a entregar una nación mucho más saludable a la administración que sigue, y si Dios es bueno con Costa Rica, el pueblo de Costa Rica va a entender que la condición necesaria para cambiar este país son 38, 40 diputados patrióticos que sí quieran negociar y no hacer cambalaches para hacer las reformas profundas. Yo me doy por satisfecho cualquier fin de semana en haber arreglado los números de un país como este, de haber hecho tanta infraestructura y de haber despertado al pueblo. De ahí en adelante, le tocará al pueblo, ya a mí no. Y no estoy haciendo beligerancia. Si Liberación consigue los 40 diputados patrióticos, de ahí yo me alegraré también. O la Unidad, o el PLP, el Partido Liberal Progresista. Se ocupan 40 diputados patrióticos, inteligentes. No que crean que la política pública más importante es celebrar el hundimiento o recordar el hundimiento de un barco o reconocer al colibrí, el swing criollo. Hablan de cantidad de leyes y la calidad. Don Alan, buenas tardes, qué gusto saludarlo. Su pregunta, don Alan. Gracias, señor presidente. Igualmente saludos para usted, para los presentes y todos los que siguen la conferencia. Presidente, el servicio de emergencias del Hospital San Carlos está, por llamarlo de alguna manera, en cuidados intensivos y tiene que tener una intervención pronta. La zona norte, presidente, necesita urgentemente ayuda. Hay miles de asegurados que anualmente están recibiendo atención o con muchas horas de tiempo o inclusive con días sentados en sillones, en sillas, hasta en el piso acostados. Realmente la situación es acongojante. Ayer hablaba con el director del hospital, coincide en que hay un colapso, un desbordamiento, hacinamiento en el hospital. Es una situación multifactorial que no solamente tiene que ver con el hospital, inclusive con las áreas de salud de Ciudad Quesada y de Florencia. Son muchos factores, pero tiene que ser intervenido. Hay posibilidad para que esto se atienda de manera oportuna. Gracias. Muchas gracias, don Alan. Yo, antes de darle la palabra a la ministra de Salud Pública y vicepresidente de la República, yo le voy a decir una cosa, la zona norte no necesita ayuda. Lo que necesita es que el servicio que los ciudadanos de la zona norte pagan se dé. Ayuda no, ayuda es empujame el carro que se me fue la batería. No, esto es una obligación que el Estado no está cumpliendo. Y ayer tuve una reunión precisamente para ver el lanzamiento pronto de los sistemas contables de control de personal, de inventarios, de edificios de la Caja. 27 mil millones de pesos desde 2015. Y los 5 gerentes, el Gustavo Picao, al que no le cierra un balance de situación y aunque le ponga un candado, el de logística, al que no le cierra el inventario ni aunque lo pegue con goma loca, etcétera, todos opuestos. No, Dios guarde, va a haber transparencia en la caja. Entonces, no, ayuda no, lo que necesitamos hacer, y ahí yo he tenido una frustración enorme, y lo he dicho. Esa junta directiva es un desastre en composición, comportamientos. ¿Qué tiene que hacer un sindicalista ahí? ¿Qué tenía que hacer un señor de las cooperativas que era presidente de Copecaja, que además se sentaba en la junta directiva del Fondo de Pensiones y decidía qué rendimiento darle a Copecaja o no? No, mire, vea, la caja
es un verdadero problema. Hay problemas que uno arregla, lo matan a uno, uno administra. La caja hay que administrarla como problema de aquí a que haya voluntad política de hacer cambios profundos. ¿Por qué esos 5 gerentes se nombran y nadie los puede mover? Yo hubiera echado el de logística hace años, pero ni las gracias le hubiera dado a Esteban, ¿qué se llama? Vega de la O. Vega de la O. Uy. Y a Gustavo Picado, al que le dije ladrón en la cara. Fue en San Carlos, ¿verdad? Sí. Ah, pero ahí están. Ahí están. Nadie los puede tocar. Entonces, para cambiar eso, hay que cambiar las leyes. Y mientras usted no pueda hacer a alguien responsable del despeñadero, del desorden de desempeño, entonces a él qué le importa. A Gustavo Picado no le han cerrado los estados financieros desde que ha sido gerente financiero de la Caja. Nunca. Vaya que eso en una empresa privada o una empresa grande como Amazon, etc. Es que la Caja no le han cerrado. Y ahí está. Lo acusan de fraude, se va y lo vuelven a nombrar. A Esteban Vega de la O le robaron 48 mil millones de pesos en medicinas durante la pandemia porque no tenía inventario. Y ahí está. Ve la frustración que siente alguien, usted costarricense que está en el piso esperando ahí, en el Hospital de San Carlos, y yo, que pienso, trabajo para usted nada más, ese es mi objetivo, al ver estas cosas y decir, a mí no me toca. Porque yo soy ungido por Dios. Ah, no, eso fue seleccionado por Dios, sí. A mí Dios me protege, no me pueden tocar. Porque la junta directiva me nombró una vez en algún cambalache. Don Alan, eso es lo que hay que cambiar. Y usted y los colegas suyos, ¿qué le quedan a estos 200 y pico? Mencionó alguien por ahí días de gobierno. Seguir haciendo conciencia civil. Señora ministra, por favor. Vean, y para sumarle a la frustración, justamente el doctor Carrillo envió al Colegio de Médicos y Cirujanos, el director del Hospital de San Carlos, don Edgar Carrillo, justamente envió un oficio al Colegio de Médicos y Cirujanos para poder decir, vean, se me fue un neurocirujano, tengo una lista de espera terrible, me están demandando y de alguna u otra manera no tengo especialistas, tengo a una persona que tiene arraigo y que de alguna forma es especialista, creo que es guatemalteco, y tiene todos los atestados para poder trabajar. Déjenme contratarlo. Y estos son los momentos en que sigue esperando la respuesta. Nosotros ya le dijimos, eso no se va a dar. Entonces, ahorita, debido a que Recursos Humanos está descentralizada, justamente nosotros y socializamos un oficio en donde perfectamente ellos tienen la posibilidad de contratar a los médicos especialistas durante esta declaratoria de emergencia. ¿Con qué fin? Con el fin de justamente no tener esas sanciones que le da la sala por incumplimientos porque no tienen el recurso humano para protección de la salud, que es lo máximo, el derecho a la vida y a la salud que tiene la población. Entonces, aquí lo que ocupamos son directores nuevamente valientes, que se apeguen a lo que dice la legalidad y que de alguna forma den un paso adelante, generen las contrataciones que por ley y que por regulación y resolución del Ministerio de Salud se les han brindado, pero que por, digamos que muchas burocracias, matráfulas, entre otras cosas, malos entendimientos que ha tenido el Colegio de Médicos, dice, no, si aquí yo no doy el visto bueno, no se aprueba. Y eso es algo que no se puede permitir. Nuevamente para, digamos que traer a colación lo que dijo el señor presidente, hay que generar una reingeniería de la caja, pero más allá es cómo le vamos a quitar la potestad de generar este tipo de gestiones al Colegio de Médicos en un momento de emergencia donde no hay recurso humano, pero más allá aún, donde la gente se está muriendo y no les importa teniendo el recurso humano para poder proteger a la población. Doctora, le voy a decir, usted dice, eso no se puede permitir, y lo hemos estado permitiendo por 70 años. Llegó el momento. Muchas gracias, don Alan. ¿Otra consulta? Sí, sobre el mismo tema. El Hospital San Carlos es un hospital regional y tiene que atender a miles de asegurados de una enorme región. Por ejemplo, ahora que la ministra habla
más bien la jerarca acá, habla de neurocirugía. Ahí en el Hospital San Carlos hay solamente 3, deberían haber 5, dice Carrillo casualmente. En el Hospital de Liberia, que es otro hospital regional, hay 7. Hablaba Carrillo ayer en una entrevista que le dice de que tiene que haber mayor equidad. Desde la presidencia ejecutiva tal vez se pueda intervenir de alguna manera, porque también son muchos los factores, no solamente la falta de especialistas. Se agregó una gran parte de San Ramón a San Carlos y tienen que, ahora hay muchos más asegurados que llegan ahí, pero también la valoración de los pacientes verdes y amarillos en áreas de salud de Ciudad Quesada y Florencia, parece que también hay señalamientos que los envían y colapsan el sistema de emergencias. Son muchos factores. ¿Se puede intervenir, reitero? No, no se puede, porque existe una red de cuidado, de generación de ingresos extraordinarias, tejida por SINAME, Sindicato Nacional de Médicos Especialistas. Nacional de Médicos Especialistas, el Colegio de Médicos, la Universidad de Costa Rica, el SINDEIS, las gerencias médicas de a través de muchísimos años. Entiendan, no se le puede pedir a una persona que arree gatos ni que lleve agua en un canasto de un punto a otro. Si en la caja no hay una reforma estructural profunda que va a empezar con un sistema contable de inventarios, de personal, de proyectos, etcétera, que se va a lanzar pronto, un ERP, así se llama, que llevan 27 mil millones de pesos gastados desde el año 2014. Si no hay información, ¿cómo se controlan las cosas? Don Alan, vea que tratamos. Pero esas cosas, yo le digo, ahí estamos empujando, arreglando, pegando parches. Pero la cura, usted no puede curar un cáncer con curitas y aspirinas. Aquí vamos a ocupar cirugía mayor y para eso se ocupan 40, 38 diputados. No hay otra. El que le venga a decir que él, aparte de subir salarios y quedar bien con los sindicatos, puede arreglar la caja en el marco jurídico existente, es una persona que está mintiendo. Gracias. Continuamos con Donaldo Duarte de TV Latina Digital. Doña Mari, no se me vaya. Gracias. La pregunta, bueno, saludos, señor presidente, y a todos los presentes. Doña Mari, declaraciones que dio el técnico Jafet Soto, pues le atacan de una manera muy directa, y tengo que decirlo porque hoy hay final, semifinales. Pues le achaca a usted que prácticamente es campaña política, decisiones que usted está haciendo, donde se ignora pues mucho de lo que ha hecho el gobierno. Inclusive se le dieron 200 millones de colones a la municipalidad de Punta Arenas, que al final no terminó ejecutando. ¿Cómo puede ser posible? La pregunta precisa es: ¿cómo puede ser posible que sea campaña política, decisiones que realmente más bien son impopulares, que más bien alguien tiene que tomarlas? Y pues la pregunta para usted directamente, doña Mari. Doña Mari, ¿usted tuvo que ver algo con el 4-0? Gracias. No, yo pregunto, porque ¿qué tiene que ver eso? Como dice don Donaldo, de manera muy inteligente. En lugar de decir, hagan lo que les dé la gana, bueno, adelante usted, pero no, usted no tuvo nada que ver con el 4-0, ¿eh? No, pero yo creo que me lo quieren achacar, ¿verdad? Porque yo creo que hay miedo o algo parecido en el ambiente, ¿verdad? Porque si no es Kendall Waston, si no fue Guanchope, si no fue la luz, el agua, el cielo, las estrellas, o sea, hay que buscar una justificación para todo. Y desafortunadamente no, señores. Más bien esto es una decisión impopular. Pero yo no estoy aquí para de alguna forma ser popular. Estoy aquí para guardar su seguridad. Y eso de alguna manera tiene una connotación técnica. Estamos haciendo lo mejor para la población y más bien ahí es donde nosotros queremos posicionar la seguridad en el aficionado. Y nuevamente, esto se está haciendo a nivel de todos los estadios y justamente para evitar que vuelva a suceder algo tan atroz como sucedió en el Hito Pérez, justamente por eso. Desafortunadamente, bueno, creo que todos conocerán, ¿verdad?, que tal vez don Jafet Soto quiso ser en algún momento comunicador y que esa comunicación tal vez lo ha llevado por caminos un poco tortuosos, pero aquí echarle la culpa a terceros de que desafortunadamente ellos no están generando los resultados que
pretenden generar, pues por Dios, tenga dignidad, son los campeones nacionales, enfréntese como tiene que enfrentarse a un campeonato y deje de echarle la culpa a otros de lo que hoy tienen que disputar. Bueno, y de mi parte, heredianos, siempre de buena fe. El fútbol no es el deporte nacional, es el segundo deporte nacional. El primer deporte nacional es vacilarnos entre los aficionados de diferentes equipos. Un abrazo, heredianos. Otra consulta. Don Rodrigo, la CICIG es la Comisión Internacional contra la Impunidad, la cual pues hizo un buen trabajo en Guatemala. Es un ente que se une, pues se trabaja con la ONU y con los gobiernos. En Guatemala, pues un expresidente terminó siendo preso y la fiscala terminó teniendo que irse para El Salvador. ¿Será que Costa Rica, ya por las causas que están pasando con el Poder Judicial y otros casos que ya todos sabemos, se estará requiriendo una CICICR para Costa Rica? No, yo espero que podamos arreglar esto en paz, tranquilos. Que los titiriteros que atojan a Carlos Díaz y a Randall Zúñiga, porque para mí ellos no son actores independientes, ¿no? Ellos los manipulan, se den cuenta que lo que hay en riesgo es muy grande y que vayamos a salir adelante. No, todavía no. Hay gente que me dice, presidente, vaya, los organismos internacionales, no. Yo tengo 5.2 millones de dueños que al final del día decidirán qué pasa con este país, de acuerdo, ojalá, a las reglas democráticas y de paz, y que no los lleven a extremos. Muchas gracias. Finalizamos con Óscar Mantilla, de Causa y Efecto. Buenas tardes. Señor presidente, escuchándolo con suma atención, sus manifestaciones, me llama la atención 2 puntos. El primero, que cuando se habla un recordatorio del 48, es una guerra civil que tuvo consecuencias muy nefastas para el país. Y después, la segunda manifestación suya hace una comparación entre los personeros del OIJ con armas y la fuerza pública con armas, que unos tienen tantos, pero el otro tienen 17,000. La pregunta es, ¿usted solapada o indirectamente está pidiendo un golpe de Estado? Bueno, primero, si hay un golpe de Estado, el solapado no soy yo. Hacer referencia a un evento histórico es cultura y es anclar una imagen en la mente de los costarricenses. Usted, señor Mantilla, sabrá que la guerra civil del 48 tiene un origen mucho más complejo y multicausal que la declaratoria fraudulenta de parte del Congreso hacia Picado y en contra de Ulate. Pero hubo muchas cosas detrás. Yo lo que digo es que el pueblo de Costa Rica, cuando ha sido pacífico toda la vida, en los momentos históricos, 1856, 1948, ha demostrado que ellos son los verdaderos dueños de este país. Y sobre los policías, sí, si quisiéramos tratarlos igualmente, en lugar de gastar pensiones juveniles en 1,000, tendríamos que gastar en 18,000. Los 1,000 del OIJ, más los 17,000 de la fuerza pública. ¿Su otra consulta? Sí. Es que me llamó la atención, ¿sabe por qué, señor presidente? Porque tenemos que recordar que en el país usted es el jefe de Estado y el jefe de las fuerzas. Yo soy el jefe del Ejecutivo, perdón, sí, nada más. El Estado fuerza... tiene a Rodrigo Arias como jefe aparte, a Orlando Aguirre como jefe, y a doña Eugenia en el Tribunal Supremo de Elecciones. Yo soy nada más presidente del Poder Ejecutivo de la República, sí, señor. La segunda pregunta es la siguiente, señor presidente. Usted se ha manifestado fuertemente contra Rodrigo Arias, su hermano, contra la nación. ¿Cómo se explica usted personalmente, encabezando el Poder Ejecutivo,
impulsan una ley en la Asamblea Legislativa, la 23.414, que va a favorecerlo justamente al ingenio Taboba, que tiene que ver con los áreas, y a Juan Viñas, que tiene que ver con la nación. ¿Cómo se explica esa situación? ¿Cuál es ese expediente? No sé qué, es que yo no me lo sé por nombre. Es la armonización que usted está impulsando de hace rato. Armonización de la caña de azúcar. ¿Recuerda que yo le manifesté que estaban privatizando el sector eléctrico? Y dígame, señor Mantilla, Sí, a mí me cuesta dígame. mucho. ¿Qué tiene que ver un ingenio azucarero con la armonización del sistema eléctrico? Son exportadores de energía. Vea, no conozco el expediente, pero se la voy a poner facilito. Vea que yo no tomo las cosas personales. Ni siquiera sé si un expediente que yo creo que Costa Rica necesita puede o no favorecer a los áreas. Muchas gracias. Finalizamos, presidente. Pueblo de Costa Rica, un gran abrazo. Que Dios los bendiga. Y seguimos para adelante. Queda mucho para hacer. Hasta pronto. De esta forma terminamos la conferencia de prensa de este miércoles. Agradecemos a los colegas de los medios de comunicación y también a quienes nos siguieron a través de las redes sociales. Muy buenas tardes. GerardoLedesma.com, periodismo libre, independiente, la verdad sin compromisos, noticias que te permiten con coraje y sin censura hacer escuchar tu voz es nuestra misión, te damos fuerza y pasión. Noticias sin verdad no son, nosotros siempre a tu lado, información con corazón, la libertad es nuestro agrado. Cada historia es importante, contamos lo que tú sientes, luchamos contra la mentira, nos mueve la transparencia, la verdad es nuestra luz, en las sombras brillamos, tu voz es nuestra misión, te damos fuerza y pasión. Noticias sin verdad no son, nosotros siempre a tu lado, información con corazón, la libertad es nuestro agrado. Cada historia es importante, contamos lo que tú sientes, luchamos contra la mentira, nos mueve la transparencia, la verdad es nuestra luz, en las sombras brillamos, tu voz es nuestra guía, nunca te abandonamos.